Estaba diciendo también que así en el contexto general tenemos que distinguir primeramente el aspecto técnico, como dijo Silvero. Él habló mucho de la parte técnica, de la parte 2 más 2 es 4. Pero nosotros tenemos en la población una mezcla de gente que hay que sacarle, dentro de ese aspecto está la parte social. Hay que saber la condición social de una familia. Vos no le podés aplicar las reglas de la economía o las reglas de la tecnología si él tiene prioridades de salud, de educación, de vivienda. Él está en una pobreza extrema. Entonces para él muchas de las cosas que nosotros decimos los técnicos no entienden. No le sirve porque él está con otra prioridad. Y día a día, ¿verdad? Al día a día, y a veces dice, bueno, madre piola lleva leveta, entonces hasta tu pavo, hasta apagarse promesa cada cupepe, porque ese es el aspecto social que también nosotros los expertos, los técnicos, como quieran llamarle, debemos entender que hay un aspecto social, cultural de nuestra gente. Y un tercer capítulo es que están entremezclados líderes que de repente son buenos líderes y hay otros que son falsos profetas entre la gente que lideran también a este grupo de gente que le tienen engañados. Y por otro lado hay que meterse en la cabeza que también están los políticos. Acá hay una mezcla de gente que están estirando votos hacia cualquier lado. No hablo solamente de un partido, sino de todos los que están en puja. Y a veces no son solamente partidos, sino son candidaturas locales. Hay gente que está por su candidatura a concejal, a intendente, a gobernador. En cada lugar hay una competencia interna que hay que entender que la gente no dice la verdad. Y ese es el problema que tiene el gobierno, tienen también los analistas, tienen los economistas, tenemos mucha gente que nosotros decimos, bueno, ya hay por alguna con la gente que ellos que cueran para la política, por un lado ñañe es política, por otro lado ñañe es la tecnología. Y por otro lado hablemos de la economía de las leyes. Mira, vos estás en un preescolar recién como agricultor de que la primer grado ves a segundo grado a universidad. Cuando vos querés exportar tu producto tenés que ser un productor que ya está absorbiendo esas leyes del mercado, esas leyes económicas. Eso que dijo Silvero se aplica perfectamente a un productor que ya está en condiciones, o si no tiene que desaparecer como productor, que es lo que ocurrió en todos los países avanzados. Si nosotros miramos un poco la historia de los países europeos, de los japoneses, de Estados Unidos tiene apenas el 4% de su población que se dedica a la agricultura y son los mayores productores del mundo. Pero ¿qué pasó? Se van quedando afuera del circuito los que no tienen capacidad de producir. Esa es una ley dura para un país moderno. Pero ¿qué pasa en los Estados Unidos? La gente va a decir, pero amigo, Oreco, la plata es el pensamiento que nosotros tenemos, que no tenemos que dejar de lado. Hoy con Bill Baumer yo siempre discuto también, hablo con él y digo, bueno, si yo soy un agricultor bueno, puedo trabajar 4 horas, 5 horas en mi chacra y hacer algo aparte, como electricista o como constructor o como chofer, otro y lo que sea, allá pues la agricultura, pero buena agricultura, no agricultir como se dice en la campaña, que apenas estoy haciendo todavía una agricultura de 50 años atrasado como hacían nuestros abuelos. Con esa agricultura yo no me voy a ir al mercado. Por eso es que yo quisiera después decir que la agricultura tuvo grandes saltos de la época de la colonización, cuando trajeron los españoles las primeras semillas, después vinieron los jesuitas, les enseñaron a los indígenas, toda esa historia antigua, hasta que vino Moisés Bertoni y abrió la primera escuela agrícola que enseñó a voluntarios paraguayos que querían dedicarse a mejorar la agricultura. Ese fue el primer salto porque se contribuyó con los nuevos técnicos que se llamaban peritos agrónomos. Ahí arrancó en el Paraguay allá por 1907, 1917, 10 años de una agricultura donde había muchos técnicos, que es lo que ocurrió también en la salud. No había médicos en Paraguay, no había constructores, no habían ingenieros, no habían pocos hijos privilegiados que estudiaban por Europa, que se hicieron arquitectos, y esa fue la limitante para crecer el Paraguay en la parte de edificios o lo que sea, en la salud pública. Hoy, con la cantidad de médicos que hay, con la cantidad de técnicos que hay, nosotros tuvimos la primera escuela de agronomía en 1942, que ahí recién tuvimos un técnico medio que se llama agrónomo. Ese agrónomo en el 42 recién salió la primera promoción, donde mi padre es parte de esa primera promoción, y luego
comenzaron a venir extranjeros, vino la Cooperación Técnica Internacional de STICA del gobierno americano para ayudar a esos técnicos y al país. Ahí reaccionó la agricultura en 1943, 44, 45 en adelante. En el 56 recién se creó el decreto para la Facultad de Agronomía. En el 57 comenzó a funcionar y en el 60-61 salieron los primeros ingenieros agrónomos. A partir de ahí la agricultura comenzó a tecnificarse y dejamos el arado de reja, el buey, la carreta, que hasta hoy muchos agricultores tienen. Y con ese sistema de 50 años atrás es lo que dijo Silverio, no vamos a poder ya estar en unas condiciones de competencia. Y eso no podemos nosotros separar. Tenemos que poner, están todos en una olla. Y eso tenemos que sacar capítulo por capítulo. El que quiere ser buen productor tiene que absorber una nueva tecnología. Pero ahí te pregunto también, ingeniero, aparentemente los técnicos están todos trabajando en la agricultura empresarial y aparentemente no llegan al pequeño productor. Antes se hacía la famosa extensión agraria, ¿verdad? Pero después muchos se quejan de que eso no dio resultado porque los agricultores están exactamente como estaban y bueno, cada año vienen, hacen su manifestación en Asunción, se les da un chupetín, se van y están volviendo cada año y con el mismísimo problema de siempre, ¿verdad? O sea, ¿le llega o no llega esa asistencia y qué tal la calidad de esa asistencia si es que llega al pequeño productor realmente, ingeniero? Sí, hay que admitir de que se llega a la producción agrícola con la asistencia, pero precaria. No podemos decir que es excelente porque primero no llegamos a todos los productores. Hay un volumen de producción que, como dijo también Silverio, no hay una estadística exacta de decir, la gente habla de 200.000 pequeños productores. Sí. Esa cifra, sí, 200, en el censo figura 240, 250. Sí, 240. Pero en la realidad nosotros sabemos que hay 80.000, 90.000 productores que son los que realmente están mojando la camiseta, como se dice. En el censo agrícola sí, porque como se sabe que el visitador del censo se va casa por casa y le dicen, tengo un balance de actividad, ahora es productor, dice, ahora es agricultor, dice. Pero a lo mejor él está trabajando en el pueblo en cualquier actividad, no como agricultor, pero su nombre, su marcante o lo que él dijo es agricultor. No le llegamos a todos los agricultores del Paraguay. Es cierto, nosotros tenemos una cobertura de 40.000 productores aproximados que la asistencia técnica le llega. Hay una deficiencia no solamente en el volumen, en el total de llegada, sino también hay que mejorar la calidad de la llegada. El técnico nuestro también debe ser objeto de capacitaciones y capacitaciones para que él esté acorde a las nuevas enseñanzas que requiere el medio ambiente, el uso de agroquímicos, el uso de maquinarias modernas con la parte electrónica. Hoy los tractores, las máquinas tienen todo GPS. El pequeño productor también tiene un montón de pequeñas máquinas que debe adecuar al esfuerzo que hace el agricultor tradicional, que usa el arado, la carpidora, o que usaba la azada, el machete. Eso se va dejando con nuevas maquinitas pequeñas para pequeñas parcelas que le vuelven más eficiente. Entonces, en vez de trabajar 14, 15 horas en la chacra como trabajaban antes, hoy con una pequeña mecanización, el productor también puede trabajar 4 o 5 horas. Eso es lo que yo también digo, no se puede seguir repartiendo azada y machete a la gente si queremos que nuestros productores se modernicen. Claro, y estamos en la misma comparación que te estaba haciendo con los hospitales, ¿verdad? Nosotros tenemos oficinas de extensión agrícola, es la misma cosa que tener un hospital, tener un técnico ahí, tener un médico, pero no podés atender a toda la población. Pero ¿por qué no puede llegar con más eficiencia, ingeniero? Porque no se les incentiva a los pequeños productores a organizarse también, ya sea comité, cooperativa. Yo creo que sería más fácil llegar a un grupo, así que llegarle a Fernández o llegarle a Babi López o don Ramón, ¿verdad? Sí. Uno por uno. Ya ese sistema de casa por casa luego ya se dejó hace tiempo. Hoy en día en la extensión agraria se visita solamente a comités, a gente que se agrupan en 4, 5, 8, 10 personas. De eso se forma un comité y luego se va formando también la posibilidad de que ellos se vayan a la cooperativa. Por eso digo que de ese total de 220.000 o 40.000 que se habla, 80.000 por ahí están en la carrera de ser buenos productores. Y eso
esas personas con su familia reciben la asistencia a través de su comité, y algunas reciben también asistencia de sus cooperativas, porque muchos de esos ya entraron en cooperativa, y la cooperativa tiene un departamento de asistencia técnica. El resto de que sale de los 80, 90 mil personas entran en otro círculo del vicio que vos estás hablando. Esos, ponerle casi 150.000 personas, están en que no se definen si son buenos productores o malos productores, y están en el subsidio y están en haciendo pedidos, y siempre gobierno que ha venido en los últimos 9 gobiernos, ya estamos pasando de la transición. De los 9 gobiernos seguimos con las donaciones, seguimos con los proyectos, que se le hace un proyecto modelo, se le entrega un equipamiento, pero si las personas no tienen interés y si no tienen la verdadera capacitación, se vuelve a perder todo eso. Todo lo que se les regala o se le pone, se le instala a través de programas y proyectos, no funcionan el 100% como uno quiere. Pero hay algunas personas que agarraron eso y se fueron adelante, y dice, a la puchacoate y puntón para temporada, gratiete y ayo llevo el uñandeja, esa clase de productores es lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué está produciendo esa gente que aprovecha, esa gente que vos dijiste, ese 80% de que están ahí, que son buenos? ¿Qué producen esa gente? Y esos son los que nos mantienen a la población. Alimentos. Produce alimentos en general, poroto, maíz, mandioca. ¿De dónde tendríamos en los mercados, en todos los países, en todas las ciudades que tenemos? Mercado de Abasto de Asunción, mercado de Luque, San Lorenzo, Ciudad del Este, Encarnación, que son mercados grandes. Todo lo que se van en esos mercados vienen de estos 80.000 productores, que son los que están mojando la camiseta como se dice, con patriotismo, porque son los que están ahí 24 horas viviendo de la agricultura. Pero hay un montón de otra gente que está pescando, jamás para utañan en botadura, ojalá líder cuera. Eso es lo que nos está confundiendo todo. Por eso que hay que hacer un colador de gente que no venga a hablar de balde, que dice ese productor, y ya mina ya chalan de coco, ya reisa mina lan de pon de pocayo papa de apoyo. Esa clase de gente es lo que nosotros no tenemos todavía, un censo donde se tenga una estadística acertada. Y lógicamente yo te puedo decir que si esos productores nos hubieran producido, no hubiéramos tenido más naranja, mandarina, limones, hortalizas. Hay cerca de 5.000 productores de hortalizas, entre los cuales hay buenos productores que serían alrededor de un 20-30%. Estos productores mantienen producción de lechuga, tomate, de todo lo que nosotros comemos de ensalada aquí, que están en la zona periférica de Asunción, cerca de Ciudad del Este y cerca de Encarnación, horticultores muy buenos. Pero tenemos 5.000 productores de hortalizas a lo mejor, y de esos 1.000 productores se van equipando, pero no podemos todavía con esa cantidad o con esa pequeña cantidad de productores abastecernos de tomate, porque 20% nomás de la demanda. Para mí es una vergüenza. 20% dice que para mí es una vergüenza como técnico, como paraguayo, como especialista. Me duele a veces, yo discuto con otros colegas de ustedes, eso decimos nosotros los técnicos, pero para que eso pueda ocurrir hay que tener un equipo mayor de productores tecnificados. Esos productores tienen que unirse entre sí y hacer un calendario de producción y decir, tomate se come todos los días, 365 días, añandella de coma tomate todo el año. Pero ahí también está la permeabilidad del contrabando, está la permeabilidad del clima o la variación climática, que de repente le da un golpe al que no está equipado, con más razón le castiga mucho más, ¿verdad? Sí, como pasó ahora con las heladas. Ahora también ni siquiera con invernaderos se salvaron, ¿verdad? Ya es extremo también eso. Sí, no también, ¿verdad? Porque la palabra invernadero es justamente una cobertura de plástico o de vidrio. Sí. Pero tiene que tener también la temperatura adecuada. El invernadero se tiene que manejar también con una tecnología de manejo de invernaderos para que se produzca la temperatura que al tomate no le haga daño, hasta donde se pueda aguantar una temperatura alta en invierno, en vez de que afuera, digamos, si afuera hace 2 grados o 0 grados, dentro del invernadero tendría que hacer 20-25 grados para que el tomate esté en su ambiente. Si el frío entra en el invernadero adentro, no sirve para nada también el invernadero.